Hoy vamos a meternos de lleno en el plano que dibujó la España moderna, la Constitución de 1978. Vamos a explorar sus cimientos, a entender cómo organiza el poder y, lo que es más importante, a ver cómo protege los derechos de todas las personas. A ver, para entender bien este documento, lo primero es irnos a su origen, porque esto no apareció de la nada. Sus propias palabras nos lo chivan. Fue la consecuencia del deseo de la nación de establecer la justicia y la libertad. Nació, pues, de un anhelo colectivo, de las ganas de dejar atrás una etapa muy concreta y construir desde cero una nueva sociedad democrática. Vale, pues empecemos por el principio, ¿no? Como en cualquier construcción, todo buen plano necesita unos cimientos bien sólidos. Veamos cuáles fueron los de España. Y aquí llega la primera gran decisión, el pilar fundamental, definir la forma política del Estado. Y se optó por una monarquía parlamentaria. Ojo, ¿esto qué significa? Pues en pocas palabras, que el poder de verdad, el poder político, lo tiene un parlamento que elige la gente, mientras que el monarca ejerce como jefe de Estado, pero con un papel sobre todo simbólico, sin poder político directo. Y sobre esa base, claro, se asientan los principios clave. El más importante de todos, y esto es crucial, es que la soberanía, o sea, el poder, reside en el pueblo español. De ahí emana todo lo demás. También se definen cosas como el castellano como lengua oficial del Estado o los símbolos nacionales, como la bandera. Muy bien, ya tenemos los cimientos. Ahora vamos a ver la arquitectura, cómo se organiza el poder, cómo distribuye este plano las diferentes instituciones del Estado. Vamos a verlo. Arriba del todo, como símbolo de unidad y de permanencia del Estado, encontramos la corona. El rey es el jefe del Estado, pero, y aquí hay que prestar atención, sus actos siempre necesitan la firma y el visto bueno del gobierno. Esto significa que su poder está limitado a un papel representativo, un papel simbólico. Pero, ¿dónde está el poder de verdad? El de hacer las leyes. Pues ese, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales. Son literalmente el corazón de la democracia española, porque representan a toda la ciudadanía y son las encargadas de crear y aprobar las leyes que nos rigen a todos. Y ojo, que esta representación no es simple, tiene una doble estructura. El sistema es bicameral. Por un lado está el Congreso de los Diputados, que nos representa a toda la población en general, y por otro, el Senado, que funciona como la Cámara de Representación de los distintos territorios. ¿Vale? ¿Y quién se encarga de ejecutar esas leyes, de llevar el timón del día a día? Pues ahí entra el gobierno, el poder ejecutivo. Su función es dirigir la política del país, tanto la interior como la exterior, y gestionar la administración. Podríamos decir que es el motor que se ocupa del funcionamiento diario del Estado, siempre, claro, dentro del marco que le marcan la Constitución y las leyes. Y para cerrar el círculo, para completar este diseño de equilibrio de poderes, que al final está pensado para que nadie acumule demasiada autoridad, llega el poder judicial. La Constitución garantiza su independencia total. La justicia, que emana del pueblo, se administra en nombre del rey por jueces y magistrados independientes. Su misión es clara: aplicar las leyes de forma imparcial para todos. Bueno, ya hemos visto los cimientos, la estructura. Pero seamos sinceros, la parte más importante de cualquier plano que se precie es la que protege a las personas. Así que vamos a hablar ahora de los derechos y las garantías fundamentales. La pregunta es clara. ¿Cuáles son exactamente esos derechos fundamentales que este plano protege con tanto cuidado? Pues mirad, el título primero de la Constitución es, en esencia, un verdadero catálogo de libertades. Aquí vemos algunas de las más importantes: el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de religión, la libertad personal, la de expresión y también los derechos de reunión y de asociación. Son, al fin y al cabo, los verdaderos pilares de una sociedad libre. Y para que se entienda mejor, vamos con un ejemplo súper claro: el derecho a la educación. La Constitución no solo lo garantiza en su artículo 27, sino que da un paso más allá. Establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. El objetivo está clarísimo, ¿no? Asegurar que todo el mundo parta con una igualdad de oportunidades. Pero si hay un principio que lo envuelve todo, que es como el pegamento de todo este sistema de derechos, es la igualdad. El artículo 14 es tajante, no deja lugar a dudas. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Esta idea es la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás. Vale, pero la protección no se queda ahí. ¿Qué pasa si alguien es acusado de un delito? Pues aquí el artículo 24 establece una serie de garantías que son vitales. El derecho a tener una defensa, a que te informen de qué te acusan, a un juicio público y sobre todo la presunción de inocencia. Esto es fundamental. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Y ya para ir terminando, vamos a ver por qué este plano no es algo que se quedó en un museo, no es una reliquia histórica, sino que es un marco vivo y que siga muy presente. Es que la aprobación de la Constitución en el 78 no fue la meta, fue el pistoletazo de salida. Este marco legal fue el que permitió a España, por ejemplo, integrarse en las comunidades europeas en 1986 y seguir creciendo como una democracia moderna. Y hoy, décadas después, sigue siendo la ley suprema, la norma fundamental del país. Así que, si tuviéramos que resumirlo todo en una idea, sería esta. La Constitución de 1978 es un plano que nació del consenso, que fue diseñado para dar estabilidad y, por encima de todo, para ser el garante de los derechos y libertades de una nación entera. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta. Siendo un documento vivo, como hemos dicho, ¿cómo se va a adaptar este plano de 1978 a los nuevos desafíos que ya nos está planteando el siglo XXI? Ahí queda la pregunta, porque esa es la que al final definirá su futuro.